La marca del bosque, historias de terror y supervivencia. Hola a todos. El grupo de amigos se encontraba en la entrada del bosque, lleno de entusiasmo y emoción por la aventura que les aguardaba. Laura, la líder, estaba decidida a mostrarles a sus compañeros las maravillas del lugar. Tomás, el bromista del grupo, no dejaba de hacer comentarios sobre las leyendas de espíritus que rondaban el bosque. Martín, amante de la naturaleza, compartía con ellos historias sobre la tribu indígena que había habitado la zona, mencionando antiguos rituales y árboles sagrados que llenaban de misterio el lugar. Sara, siempre escéptica, rodaba los ojos ante las historias, mientras que Ana, la más sensible, escuchaba con atención, sintiendo una extraña conexión con el entorno. A medida que se adentraban en el bosque, el clima cambió repentinamente. Las nubes oscuras comenzaron a cubrir el cielo, y una tormenta feroz desató el caos. El grupo tuvo que buscar refugio rápidamente y, en el proceso, se dieron cuenta de que habían perdido el sendero. Laura intentó usar su brújula, pero se encontró con que no funcionaba correctamente, lo que añadió una capa de ansiedad a la situación. Mientras buscaban un lugar seguro para guarecerse, Ana empezó a escuchar susurros extraños que parecían emanar de los árboles. Los demás no percibieron nada, pero ella no podía sacudirse la sensación de que algo o alguien los observaba. En su camino, encontraron símbolos tallados en algunos árboles que parecían advertencias. Martín los reconoció de sus lecturas sobre la tribu indígena y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante la noche, el grupo no pudo descansar bien. Ruidos extraños y sombras en movimiento los mantenían en vilo. La sensación de ser observados se intensificó y todos estaban alerta. En un momento, Tomás se ofreció a buscar leña para el fuego, pero nunca regresó. Cuando lo fueron a buscar, solo encontraron un rastro de huellas que se desvanecía en la espesura del bosque, dejando al grupo en estado de pánico. Laura y Sara encontraron una antigua cabaña en el bosque. La estructura estaba cubierta de dibujos que parecían contar una historia de sacrificios y guardianes del bosque. Martín, mientras exploraba los alrededores, descubrió un claro donde se encontraba un árbol inmenso y retorcido, con un altar a sus pies. Era un lugar que emanaba una energía poderosa y ancestral. La entidad que habitaba el bosque se reveló como una antigua fuerza protectora. Esta fuerza consideraba al grupo una amenaza debido a su intromisión en tierras sagradas. Laura, asumiendo su papel de líder, trató de comunicarse con el espíritu del bosque, ofreciendo respeto y disculpas. Ana, sintiendo una conexión especial con la entidad, logró calmarla al explicar que su intención no era dañar, sino entender y respetar el lugar. Finalmente, luces misteriosas comenzaron a aparecer entre los árboles, guiando al grupo de regreso al sendero seguro. A salvo, todos prometieron nunca más invadir ese lugar sagrado. De regreso a sus vidas normales, Martín decidió escribir sobre la verdadera historia del bosque y las experiencias vividas. Ana, por su parte, sentía una paz inexplicable, como si el bosque le hubiera otorgado un regalo secreto de comprensión y respeto por el mundo natural. La aventura había sido aterradora y reveladora. Los amigos no solo habían enfrentado sus miedos, sino que también habían aprendido la importancia de respetar lo desconocido y apreciar las fuerzas ancestrales que custodian el mundo natural. Aquel bosque, con todos sus misterios y guardianes, había dejado una marca indeleble en sus almas. Las luces misteriosas que empezaron a aparecer entre los árboles eran tenues y parpadeantes, como si el bosque mismo estuviera guiando al grupo hacia la salida. Laura, sintiendo una mezcla de alivio y escepticismo, lideró a sus amigos siguiendo aquellas luces. Mientras avanzaban, la atmósfera del bosque parecía cambiar, los susurros y sonidos extraños que habían llenado la noche se tornaron más claros y comprensibles. Fue entonces cuando descubrieron la verdad que se ocultaba tras esos misteriosos ruidos. A medida que las luces los conducían hacia un sendero más claro, Ana, con su aguda percepción, notó que algunos de los susurros no provenían del bosque, sino de humanos. El grupo se detuvo cuando vieron figuras moviéndose entre las sombras. Laura, armándose de valor, dio un paso al frente y exigió saber quién estaba allí. De las sombras emergieron 4 hombres, sucios y desaliñados, con miradas cautelosas pero no hostiles.
Los hombres, al darse cuenta de que habían sido descubiertos, alzaron las manos en señal de rendición. Uno de ellos, que parecía ser el líder, explicó que eran exconvictos que habían escapado de una cárcel cercana hacía semanas. Se habían internado en el bosque para esconderse de las autoridades y sobrevivían como podían, utilizando las antiguas cabañas abandonadas y recolectando lo que la naturaleza les ofrecía. Habían tratado de evitar al grupo para no causarles daño, pero la tormenta los había forzado a permanecer cerca en busca de refugio. La revelación de los exconvictos llenó al grupo de una mezcla de sorpresa y empatía. Martín se dio cuenta de que los símbolos tallados en los árboles, que pensaban eran advertencias espirituales, en realidad habían sido marcas dejadas por los convictos para orientarse. Sin embargo, los dibujos de la cabaña seguían siendo un misterio. Los hombres no sabían nada sobre ellos y parecían tan fascinados como el grupo por la historia de los guardianes del bosque. A pesar del peligro que suponía la presencia de los exconvictos, el grupo sintió que el bosque mismo los había llevado hasta ellos. Las luces misteriosas parecían haber sido una señal, una forma de reconciliar la dualidad de la naturaleza humana con las fuerzas espirituales del bosque. Laura propuso ayudar a los hombres a encontrar un camino seguro de regreso a la sociedad, con la promesa de no revelar su paradero hasta que estuvieran listos para entregarse o empezar de nuevo. Mientras las luces seguían guiándolos hacia la salida del bosque, Ana no pudo evitar sentir que había algo más en juego, algo que conectaba a todos los presentes con el espíritu protector del bosque. Aunque los hombres no eran los responsables de los misterios espirituales, su presencia había revelado una lección importante sobre el perdón y la redención. Finalmente, el grupo y los exconvictos llegaron a un claro que daba a la salida del bosque. Las luces que los habían guiado desaparecieron suavemente, como si el bosque reconociera que habían aprendido la lección que necesitaban. Se despidieron de los hombres con la promesa de ayudarlos y se dirigieron de regreso a la civilización, llevando consigo una experiencia transformadora que los cambiaría para siempre. Martín, en particular, quedó impactado por la experiencia. Decidió no solo escribir sobre la historia del bosque, sino también sobre los hombres que habían encontrado en él, destacando cómo el bosque había sido un refugio y un maestro para todos ellos. Ana, por su parte, sentía que había formado un vínculo único con el espíritu del bosque, un vínculo que la llenaba de paz y entendimiento sobre la complejidad del mundo natural y humano. La experiencia en el bosque dejó una huella imborrable en sus vidas, recordándoles la importancia de enfrentar sus miedos, respetar lo desconocido y entender que, a veces, las verdaderas historias se encuentran en los lugares más inesperados. El silencio del bosque, con todos sus secretos y guardianes, seguiría siendo un misterio, pero uno que ahora respetaban y comprendían mejor. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte y sobre todo suscríbete al canal. Gracias.